¿Cómo mantener la cordura en un mundo enloquecido y endiablado, y con una iglesia infiltrada, ocupada y engañando? Porquê? Digo isto porquê? Porque há o pecado contra a castidade. E cada um sabe da sua. Não tem que ser a igreja que com uma tabela a dizer o que é que cada um pode fazer ou não deve fazer. Na parte da sexualidade, não é? Sim. Uma vez mais, isto é algo tão pessoal que a pessoa há de saber, bem, será que isto que eu fiz... É da consciência de cada um? Na consciência de cada um. Será que isto que eu fiz foi ofender a minha esposa? Rebaixei-me e perdi a minha dignidade como ser humano? Uhum. E o pecado é isso, é quando nós fazemos mal ao corpo e à alma, a si mesmo ou ao próximo. Cada um faz o seu exame de consciência e quem achar que está bem, não tem que ser o padre ali com um saco a rolhas, Sim. ali a tentar perguntar, e às vezes as pessoas veem, seu padre, ajude-me lá, e pergunto. Isto não é um interrogatório. Sim. A pessoa é que sabe, apresenta-se. Qual é o peso que tem na sua consciência? Qual é o peso que tem na sua consciência, se aquilo que fez, de facto, lhe tira a dignidade de ser humano ou não. Se nos tira a dignidad de ser humanos, también nos tira a dignidad de filhos de Dios, ¿no? Mas, por ejemplo... Ese es el padre Guillermo Peixoto, el DJ que tanto le gusta pinchar discos en actos de todo tipo, también cuando se celebra Halloween y cosas así, que estuvo en la última JMJ, que le gusta ir vestido de paisano cuando da entrevistas y hace cualquier otro tipo de acto, pero que se disfraza de sacerdote cuando tiene que pinchar discos. Y que ha dicho en esa entrevista del año 2020, de septiembre de 2020, decía que los actos libidinosos, pues no, lo que importa es dejarlo a la conciencia de cada uno, que no es necesario que un sacerdote tenga una lista y que te vaya sonsacando lo que está bien, lo que está mal, que no te ayude, ¿para qué? ¿Verdad? Todo lo contrario a lo que nos enseñaba en un vídeo que recientemente publicamos un sacerdote, el padre Miguel Serafín, donde está ayudando a muchísimas personas a encontrar la verdadera paz, la paz de Cristo, que proviene de la voluntad de Dios, cuando estamos en la voluntad de Dios, y para eso ese sacerdote sí que te da una gran ayuda, preguntándote con muchas preguntas para que puedas ver cuáles son tus pecados. Este sacerdote, este DJ, no. Este DJ te dice que de eso nada, que aquí hay que dejar a la conciencia de cada uno sin referencia alguna, solamente la dignidad. Él habla de la dignidad humana sin un concepto nebuloso, sin referencia alguna a los mandamientos de la ley de Dios, a los pecados capitales, etc. Después veremos... É importante que cada um saiba se o ato que cometeu lhe tira a dignidade de ser humano ou não. E a partir daí é o foro pessoal de cada um. Não tem que ser a igreja a intervir, não é? Aliás, vai ser um livro que foi, penso que é inspirado na Laudato Si, portanto, o cuidado com a natureza, com o meio ambiente, com a ecologia integral, de olharmos para o mundo como um todo, as pessoas, os animais, a natureza, e salvaguardarmos o mundo como um todo. E o Papa Francisco, a determinado momento, diz que a comida e a sexualidade são abençoadas por Deus. Uhum. É claro que isto foi recente, não foi? Foi recente. Claro que muitos dos católicos mais conservadores não gostaram. Nem partilharam, nem não ter partilhado isto. Não é? Sim. Mas o sexo, se ajudar a fortalecer o amor, há de ser bom. É bem-vindo. Então, deixa-me fazer-te uma pergunta ao contrário. Aquela que... Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios a sus propios ojos, y para sí mismos discretos. Hay de los campeones en beber vino, los valientes para escanciar licor, los que absuelven al malo por soborno y quitan al justo su derecho. Recusaron la enseñanza de Yahvé Sebaot, y despreciaron el dicho del Santo de Israel. Isaías 5, 20 al 24. É bem-vindo. Então, deixa-me fazer-te uma pergunta ao contrário. Aquela
que coloquei há pouco. Se alguém que pratica um ato de sodomia e em comum acordo com o seu parceiro e até com alguma violência, com alguns, se calhar, alguma... qual é que será o termo certo? Algumas marotices pouco convencionais e católicas neste sentido. Portanto, mas não descrevas. Não vou descrever, estou a ser o mais genérico possível para não ferir aqui suscetibilidades, nomeadamente a tua. Isso é como os meus filhos podem estar a se exato. Mas podem se chocar mais do que eu. Mas se na sua consciência quem tem esses atos não tem nenhum sentimento de culpa e que acha que não atentou à sua dignidade, não deve sentir, portanto, está tudo bem. Eu acho que sim. Acho que sim, porque se fortaleceu o amor entre eles, tudo o que se passa no quarto é de âmbito pessoal, não é? Haja um padre que diga isto. Gosto de ouvir falar, sim. Acho que chega à altura, quer dizer, a Igreja não tem que se meter na vida pessoal de cada um. Mas durante muito tempo foi exatamente o contrário. Acho que andavam muito folgados, não tinham muito a fazer, certo? Sim. Mas é a única forma da Igreja hoje existir. Es obvio que Bergoglio y Tucho Fernández falsificarán de nuevo el catecismo de Juan Pablo II, pues es claro. 1867. La tradición catequética recuerda que existen pecados que claman al cielo. Claman al cielo la sangre de Abel, el pecado de los sodomitas, el clamor del pueblo oprimido en Egipto, el lamento del extranjero, de la viuda y del huérfano, y la injusticia para con el asalariado. A muchos católicos les frenaba de comulgar y de hecho, como sabían que no se podía comulgar en pecado, luchaban. Había una facción de católicos que luchaba contra eso. Pero ahora este hombre ha terminado con esa lucha directamente. O sea, ya la carne no es enemigo directamente. De los tres enemigos del alma, la carne ya no lo es. El demonio, por supuesto, que no lo es, porque este hombre extiende y acepta la mentira y todo tipo de idolatrías por todos lados. ¿Y cuál queda? El mundo. El mundo tampoco lo es, porque esta iglesia está matrimoniada con el mundo a través de la Agenda 2030. En fin, todo está relacionado, ¿no? Demonio, mundo y carne se tocan, no es que sean compartimentos estancos. Pero el objetivo de Bergoglio es que el católico se olvide de que el alma tiene enemigos. No. El alma no tiene enemigos. Y como no tiene enemigos, pues a precio de ganga, todo el mundo está perdonado, todo el mundo puede comulgar, todo el mundo cabe en la iglesia. Eso es lo que hace Bergoglio. Si pusiéramos un símil atlético, el listón lo pone por los suelos y todo el mundo lo salta. Y todo el mundo pensará que es buen atleta, porque como todo el mundo pasa el listón, claro, si es que el listón lo has dejado en el suelo. Eso es lo que hace, hacer vana la redención de Cristo. Solamente con ver el precio que tuvo que pagar Cristo para nuestra salvación, ya nos podemos hacer una idea de la magnitud del castigo del que quiere librarnos. Y eso, en cualquier ámbito de la vida, todo el mundo entiende que, por ejemplo, si la factura de un restaurante es muy elevada, la factura que has pagado es porque la comida tiene un nivel muy alto, ¿no? ¿Qué pasa? Que si la factura es gratis total, como este hombre pretende hacer, eso hace que la salvación sea, pues, una cosa al alcance de todos, gratis, y por tanto, ¿para qué esforzarse? A ver, ¿para qué esforzarse? ¿Alguien se esforzaría para conseguir algo que le van a dar de todas maneras? ¿Un estudiante se esforzaría, por ejemplo, una persona que quisiera, pues, prosperar en un trabajo? ¿Se esforzaría, por ejemplo, un hombre que quisiera conquistar el amor de una mujer? Si hiciera lo que hiciera, esa mujer ya se iba a casar con él. Daba igual, ¿no? Que fuera un grosero, que fuera un hombre galante, que fuera un hombre bien presentado,
da igual, ¿no? Que sea un borracho, que esté sucio, da igual. Si da igual, ya se te quita las ganas de esforzarte, ¿verdad? En fin, si es que eso es lo que hace Bergoglio. Bergoglio anula la salvación. O sea, es un agente del demonio, porque el demonio sí que sabe que la redención tuvo un precio muy alto. ¿Y qué pasa? Que eso no interesa, que se sea consciente, porque aunque mucha gente a lo mejor no supere todos los obstáculos, pero bueno, está luchando, oye, y si no va al purgatorio y también se le escapa al demonio, en fin, puede llegar a ser santo, se puede confesar más fácilmente. Bergoglio anula la conciencia de pecado, la anula. Lo que he dicho antes, los tres enemigos del alma no existen. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y bajo la custodia de San José. Estando San Pablo retenido, encarcelado, en Hechos de los Apóstoles leemos en el capítulo 24 que el gobernador Félix, estando con su mujer Drusila, que era judía, un día que estaba con ella, le llamó para que le hablara de nuestro Señor Jesucristo. San Pablo, como no, dio testimonio, pero cuando empezó a hablar sobre la continencia, ojo, la continencia sexual, sobre la justicia y sobre el mundo futuro, el juicio futuro, ¿qué pasó? Que le dijo, basta, no sigas, otro día me hablarás de esas cosas. Se aterrorizó, dice, la expresión es que se aterrorizó, dice la palabra de Dios. Es que los hombres mundanos de este mundo se aterrorizan cuando se pone la llaga, el dedo en la llaga, cuando se habla la pura verdad. No quieren hablar de continencia, y los malos curas tampoco. Ya hemos visto a este DJ de la JMJ que eso de la continencia, no, cada uno que haga lo que crea conveniente, ¿verdad? Bueno, pues al gobernador que sustituyó a Félix, que fue Festo, le pasó algo parecido. Cuando le llamó a San Pablo para que le diera testimonio, para que le explicara las cosas de por qué estaba en la situación que estaba, le empezó a dar testimonio de Cristo, decir que le empezó a explicar que tenía que padecer, que tenía que resucitar y que tenía que dar esa buena noticia a los judíos y después al resto. Le dijo, basta, te has vuelto loco. Le dijo que se había vuelto loco. Oí una voz que me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues, Saulo? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate ahora, pues, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo. Por tanto, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. ¡Pablo! ¿Estás loco? Las muchas letras te vuelven loco. No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. El rey sabe estas cosas, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Oh, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y es que hoy queremos hablar de qué es lo que pasa en este mundo, precisamente que son ellos los locos, los que a los cristianos, los que a los que tenemos fe, nos llaman locos. ¿Cómo mantener la cordura en este mundo enloquecido? Enloquecido porque además dentro de la Iglesia se han metido infieles, se han metido gente infiltrada que dicen ser de los nuestros, pero están entre nosotros, pero no son de los nuestros, y que están confundiendo terriblemente y están generando una locura tremenda dentro de la Iglesia. Ya no hay ese dique de contención contra la mentira del mundo. La mentira campa a sus anchas y tenemos que ser capaces de mantener la cordura en este mundo enloquecido, en este mundo endiablado,
donde ya dentro de la Iglesia la confusión se siembra, los errores se siembran, la falsa doctrina se siembra, donde ya estamos en ese tiempo que, como decía también el apóstol, que serán falsos maestros los que buscará la gente para poder llevar adelante todas sus ideas, sus filosofías, sus bajas pasiones y demás. Necesitarán falsos maestros a los que acudirán. Vamos a reflexionar sobre qué es lo que está pasando en este mundo, sobre, por ejemplo, James Martin, que te dice... Ahí lo tenemos, padre James Martin, la resurrección de Lázaro es una invitación para que la gente LGBTQ salga. Martín comparó el mandato de Cristo a Lázaro de salir del sepulcro como un llamado a las personas con tendencias LGBT a salir del armario o aceptar tu sexualidad y la forma en que Dios te hizo. Ahí está el gran engaño. Aceptar la forma en que Dios te hizo es falso. Dios todo lo hizo bien, bueno, santo. Es el pecado original el que todo lo enturbió, ensució, emponzoñó. Y nosotros lo heredamos, y aunque con el bautismo, al cual ellos no dan importancia, porque dicen todos hijos de Dios sin necesidad de bautismo, eso es lo que pregona Bergoglio, ese credo masónico, cuando el credo de la Iglesia dice que el Padre solamente tiene un hijo, su único hijo Jesucristo, y los demás somos adoptivos en Cristo en la medida en que nos bautizamos. Bueno, pues ellos pretenden eso, decir que Dios te hizo así. Falso, es que es falso. Dios todo lo hizo bueno y bien, y es el pecado el que nos deforma en cualquier sentido, da igual uno que otro. El pecado nos deforma, nos aparta de la obra de Dios, de lo que Dios quiso para nosotros, y esto es lo que ellos no enseñan. En su libro recientemente publicado, el padre James Martin ha argumentado que el mandato de Cristo a Lázaro de salir de la tumba es una invitación para las personas que se identifican como LGBTQ a salir a la luz del sol del amor de Dios. Bueno, pues este es el gran engaño. Dios no nos quiere en el pecado, sino que salgamos de la muerte del pecado, porque si no salimos del pecado nos mantenemos en la muerte y no tenemos la vida de la gracia. Esta es la realidad, esto es lo que hay que enseñar. Dios no nos quiere en el pecado, Dios no nos ha hecho así, en el pecado, en ninguna de sus variantes. Dios lo ha hecho todo bien y es nuestro trabajo con su gracia, acogiendo su gracia, convertirnos. Ya vemos al disjockey que dice que eso, que nada, que el homosexualismo, que está bien, que cada uno haga lo que crea conveniente, que en tu habitación nadie se puede meter ni siquiera en la iglesia. Bueno, pues quien sí se quiere meter en la iglesia es la ONU. Fijaos cómo se quiere meter. Un informe de la ONU pide a los gobiernos que obliguen a las religiones a aceptar la agenda LGTBI. Fui elegido papa, falso papa, dice aquí esta viñeta, pero ahora me identifico como propagandista del homosexualismo de la ONU. La libertad religiosa termina donde comienzan los derechos LGBT. Esta es la conclusión de un nuevo informe de las Naciones Unidas sobre el derecho de libertad de culto y de creencias. La ONU pide infiltrar las religiones desde dentro para promover la agenda gay y transexual, y según Bergoglio hay que obedecer a la ONU. Hay que obedecer a la ONU. Bergoglio dice eso, y la táctica que tienen ellos, fijaos cómo empezó con Amoris Laetitia. Un Amoris Laetitia que Bergoglio se encargó en no contestar las dubias de los cardenales, de los 4 cardenales, 5 dubias, que tenía que contestar sí o no. Pues lo que hizo fue no contestar, dejar que 2 murieran en extrañas circunstancias, 2 de los cardenales, y después de eso sí, cuando los obispos de Buenos Aires dicen... le escriben una carta con 10 puntos donde interpretan a Amoris Laetitia, Bergoglio dice que sí, que eso es lo correcto, la interpretación correcta de Amoris Laetitia, y no solo eso, sino que lo eleva a magisterio, entre comillas magisterio, porque ya sabemos que todo su supuesto magisterio es nulo, al no ser verdaderamente papa. Ahí, en el 5 de junio de 2017, como lo explicaba el padre Bonifacio, es donde rompe Bergoglio, la Iglesia rompe con todo el magisterio y la moral anterior de la Iglesia, de los papas anteriores. Ahí rompe Bergoglio la Iglesia. Fijaos cómo en diciembre de 2016 tenemos un artículo en Infocatólica, en diciembre de 2016, sobre el daño terrible
de Amoris Laetitia y de la interpretación de los obispos argentinos que Bergoglio tomó como buena, donde Bruno Moreno dice: generalmente se piensa que la polémica suscitada en estos últimos años que cristalizó en torno al sino de la familia es principalmente una controversia sobre moral sexual o sobre los criterios para comulgar. No es así, dice él. Es cierto que las discusiones se han dado en ese campo específico, pero la cuestión que está en juego es mucho más profunda y tiene un alcance más general, porque afecta a uno de los principios básicos de toda la moral católica. Algunas de las posturas que se han mantenido pretenden destruir ese principio básico y con él la totalidad de la moral católica, que sería sustituida por algo completamente diferente. Este principio fundamental es el que establece que existen acciones que son intrínsecamente malas. Esto es lo que ya dejó muy claro Juan Pablo II y toda la doctrina y la moral de la Iglesia Católica hasta que llegó Bergoglio, el que dicen muchos, lamentablemente, que es continuador de lo anterior, lo cual es falso. Él rompe con todo. Y esto lo explica, lo dice aquí Bruno Moreno, es decir, hay cosas que no se pueden hacer nunca sin importar las circunstancias o el fin buscado. Algunas de estas acciones intrínsecamente malas son, por ejemplo, matar a un inocente, adulterar las relaciones sexuales contra natura, impedir la concepción mediante métodos anticonceptivos, artificiales, etc. La encíclica Veritatis Splendor de San Juan Pablo II expuso magistralmente este principio fundamental de la moral católica, que siempre ha sido defendido por la Iglesia. Por tanto, hay acciones que nunca se pueden llevar a cabo con conciencia recta, explica Bruno Moreno, y dice que la Iglesia por eso nunca puede ni aprobarlas ni explícita ni implícitamente. Sin embargo, ¿qué es lo que hizo Bergoglio? Decir que lo que dicen los obispos argentinos, que sí, que se puede hacer un acompañamiento a las parejas recasadas en situación de adulterio porque no han conseguido que les anulen el matrimonio. Luego, si no les anularon el matrimonio, la cuestión debería estar más que zanjada, pero ellos dicen que no, que hay que hacerles un acompañamiento. Primero empiezan con eso, hay que hacer un acompañamiento, y así pues pusieron el ejemplo de 30 parejas en Argentina y vamos viendo con el tiempo si pueden comulgar, confesar, comulgar y demás. Ya habéis visto lo que decía aquí Bruno Moreno, que no, de ninguna manera. Y el padre, aquí lo vais a ver, el padre Bonifacio, fijaos, la Iglesia Católica está rota desde el 5 de junio de 2017. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque se publicó en Acta Apostólica, en Acta Apostólica se publicó pues la interpretación de los obispos argentinos como si fuera magisterio. Bergoglio dice que eso es magisterio, esa interpretación, que no hay más que decir al respecto. El 5 de junio de 2017, el cardenal Parolin, como secretario de Estado y por indicación del que funge como obispo de Roma, publicó un rescripto en Acta Apostolica Sedis por el que declaraba a la Iglesia Católica rota, dice el padre Bonifacio. Ahí lo tenéis. Y esto es lo grave, lo que vuelve a la Iglesia a la locura, la mete en una locura, en una esquizofrenia, y sobre todo por aceptar como papa a este personaje que va totalmente contra las enseñanzas, que se pone por encima de la palabra de Dios, del magisterio, de la sagrada tradición, etcétera, etcétera. Y no pasa nada. What are we to do when we recognize such a false prophet, such a heretic, such an excommunicated viper as Jorge Bergoglio? Do we just let it go and take a heretical, ultramontanist view that the Pope can do whatever he darn well pleases because he's the Pope, and correcting him is above our pay grade? No, absolutely not. Oh, the vipers in the hierarchy would like you to think that. Absolutely not. Rather, the dogmatic Council of Trent gave us explicit direction about what to do about such wolves in sheep's clothing. Quote, "Since it is not enough just to declare the truth, unless errors be exposed and repudiated, it has seemed good to the Holy Council to state these canons so that the Catholic doctrine being already known, all," that means us, dear family, all,
may understand also what are the heresies that they ought to guard against and avoid. If anyone shall presume to teach, preach, or obstinately assert, or in public disputation defend the contrary, he shall be eo ipso, by the thing itself, excommunicated. So today we have an update. We've had an update on that old fable, Emperor's New Clothes, and it's called Bergoglio's New Clothes. Today we have shed the light of truth on him and exposed and repudiated just some of Bergoglio's destructive heresies. We just went through 20 of them, by and through which he has excommunicated himself. Bergoglio has, by what he has said and done, and by what he has failed to say and do, he has, as St. Thomas Aquinas taught, schismed away from the church. Understand, dear family, we are not the schismatics when we hold fast to the deposit of faith, by holding fast to the unchanged and unchangeable truth. Rather, it is Bergoglio and his buddies, his BFFs, who are the schismatics, who have schismed far from the one holy Catholic and Apostolic Church. They are the schismatics, dear family, not us. So, dear family, let the scales fall from your eyes. Neither the Dalai Lama, nor Martin Luther, nor an imam, nor a rabbi can be a pope, because none of them are Catholic. Neither can Bergoglio, because Bergoglio is not Catholic. Admit, confess, Jorge Bergoglio is not the Pope, because Jorge Bergoglio is not Catholic. He is a fraud, he is an imposter, he is a viper from hell. So memo to Bergoglio and every American cardinal. El padre Bonifacio dice lo siguiente: aquí estamos ante una declaración magisterial, lo pone entre comillas porque él sabe que eso no es magisterio, es nulo, pero bueno, que rompe no solo con el magisterio anterior, sino con la revelación, es decir, con la tradición y con la Sagrada Escritura, rompe con la voluntad de Cristo, quiebra su cuerpo místico, la Iglesia, se carga varios sacramentos como el matrimonio, la Eucaristía y la penitencia, e incluso afecta al ministerio de los sacerdotes y obispos, ministros de la reconciliación y en general de los ministros sagrados, custodios de la Santísima Eucaristía y de la Sagrada Comunión. No se trata ya de una exhortación apostólica apabullantemente extensa cuyo contenido puede tener distintos grados de formalidad y de fuerza magisterial o no ser vinculante. No se trata ya de unas declaraciones en respuesta a una pregunta de un periodista en el avión que nunca se puede considerar magisterial. No se trata ya de una respuesta a una carta de unos obispos, como los de la región de Buenos Aires, que aunque llevase la firma, entre comillas, papal, no pasaba de ser una misiva particular. Pase. Aceptamos pulpo como animal de compañía, pero ahora ya no pasa. Ahora se ha cruzado una línea roja, rojísima, inviolable, inquebrantable, cuya violación significa partir la Iglesia formalmente y crear una falsa Iglesia no católica, bajo Bergoglio. Esto es lo que estamos ahora, en una iglesia no católica falsa bajo Bergoglio, como explica el padre Bonifacio, después de proclamar como, entre comillas, magisterio, la interpretación de los obispos de Buenos Aires de Amoris Laetitia. Esta es la realidad que además, fijaos cuál es la trampa. Ellos te hablan de hacer un acompañamiento, un discernimiento, poco a poco acompañar para ir viendo, tomar decisiones, juzgando las situaciones, las circunstancias de cada uno, tal. Primero así se ponen muy buenecitos, muy suavones, en algo que no se puede hacer, pero bueno, se ponen así. Y años después lo que llegamos es a escuchar las declaraciones del actual encargado para la doctrina de la fe, Tucho Fernández, al que ha puesto mano derecha de Bergoglio, que te dice que eso, gracias a Dios, ya está superado, que eso de hacer unas clasificaciones de quién puede comulgar, quién no puede comulgar, que de eso nada, que eso está superado, que todos, como dice Bergoglio en la JMJ, todos bienvenidos para comulgar. Ustedes saben que durante muchos siglos la Iglesia fue en otra dirección. Sin darse cuenta fue desarrollando toda una filosofía y una moral llena de clasificaciones para clasificar a la gente, para ponerle rótulos. Este es así, este es asá, este puede comulgar, este no puede comulgar, a este se lo puede perdonar, a este no. Terrible que nos haya pasado eso en la Iglesia,
Gracias a Dios, el Papa Francisco nos ayuda a liberarnos de esos esquemas. Todos bienvenidos para comulgar, sin ningún criterio ni discernimiento. O sea que ese supuesto discernimiento de Amoris Laetitia se lo pasan por el arco de triunfo. Así es como estamos en la Iglesia, con todos estos engaños, y solamente hace falta querer ver la realidad. Y fijaos aquí, este titular: Francisco sobre las críticas al sínodo. Defienden una doctrina que es como agua destilada, no sabe a nada y no es verdadera. ¿Quiénes son los que defienden esa doctrina que dice Bergoglio que no sabe a nada, que es como agua destilada y que no es verdadera? Dice, pues los que defienden o defendemos o tratamos de defender la sana doctrina, a los que ya nos llamó infiltrados dentro de la Iglesia. ¿Os dais cuenta? En fin, esto se está protegiendo sobre las críticas al sínodo, como el obispo Strickland y otros que han advertido sobre lo que va a pasar en el sínodo de la sinodalidad. Pero ¿qué podemos esperar que pase en el sínodo de la sinodalidad? ¿Qué cisma ni qué no cisma? El cisma ya lo tenemos desde el año 2013 con el golpe de Estado a Benedicto. Ahí la Iglesia ya se partió en dos, entre los que tienen por papa Bergoglio, el oficialismo, y los que seguíamos pensando que el papa seguía siendo Benedicto porque mantuvo el munus, porque no hizo una verdadera y correcta renuncia al papado, al munus, y al no hacerla mantuvo su unción sagrada papal y siguió siendo el papa. Por tanto, ahora estamos en una situación de sede vacante al haber muerto el papa Benedicto. Entonces, lo que pueda pasar con este sínodo de la sinodalidad no puede ser más grave que eso, no puede haber un cisma mayor que ese, y ni tampoco puede ocurrir nada peor que lo que ya ha denunciado el padre Bonifacio, que la Iglesia quedó totalmente rota, incluso para los que consideran que Bergoglio es papa. La Iglesia queda rota cuando él considera magisterio algo que rompe con la sagrada tradición, la palabra de Dios y el magisterio anterior. ¿Qué podemos esperar ahora que pase de más, de peor? Nada, una lenta agonía en la que Bergoglio mete a la Iglesia, una locura generalizada todavía mayor, donde él acusa a los demás de los crímenes que él perpetra, y vivir en esta sensación y situación de constante engaño, mentira y teatro constante. Entonces, ¿cómo mantener la cordura en este mundo enloquecido, donde ya no hay freno para la mentira, para el engaño y para el teatro, donde el misterio de iniquidad se está manifestando delante de nuestros ojos y donde los que tienen que defender, los sucesores de los apóstoles, no son capaces de enfrentarlo ni de atajarlo? ¿Cómo podemos superar esta situación de locura generalizada? Es una buena pregunta que todos nos tenemos que hacer. A Jesucristo lo tacharon de loco, lo tomaron por loco. Sus propios, dice la palabra de Dios, el Evangelio, que sus propios parientes fueron a buscarle, decían que se había vuelto loco, que si había perdido el juicio, etcétera, etcétera. El propio San Pablo, lo mismo, le tacharon de loco. Él también dijo, vedme aquí hecho un loco, cuando él hablaba de que en la debilidad le bastaba la gracia de Cristo, etcétera, etcétera. ¿Cómo nosotros? Pues muy sencillo, sabiendo distinguir, como decíamos al principio del vídeo, el bien del mal, no confundiendo lo bueno con lo malo, como advertía el profeta Isaías, que confundirían a lo bueno con lo malo. Tenemos que saber diferenciar qué está bien, qué está mal. Tenemos que recuperar el sentido del pecado, qué es pecado y qué no es pecado. Este último ataque contra la fe de la Iglesia es eso, contra la sana doctrina, contra la verdadera fe. Quieren diluir la verdad, la doctrina, y que la gente no sepa diferenciar qué es pecado y qué no es pecado. O como decía el disc jockey, que cada uno en conciencia pues haga lo que le haga sentir feliz y bien, y no pierda la dignidad. Al fin y al cabo, no podemos meternos en la habitación, en la intimidad de las personas, que ellos decidan lo que está bien y lo que está mal. De esa manera, no tenemos a Dios como referencia, sino uno mismo se convierte en Dios de sí mismo, y esa es la gran locura. Por tanto, lo que tenemos que recordar son las palabras de Cristo. Estáis en el mundo sin ser del mundo. Estar en este mundo sin ser del mundo hoy más que nunca. Y estamos yendo todavía a las misas porque son válidas, pero sin pertenecer a esa falsa iglesia que lidera Bergoglio, que está tiñendo a la iglesia de la gran ramera, y que llegará un momento
en que definitivamente ya no se pueda compartir nada con ellos. Todavía compartimos la luz de los sacramentos que son válidos. La libertad solo se conseguirá con una desobediencia civil masiva, masiva, y a partir de ahí, por supuesto, viviendo en cristiano, porque si no, es cambiar una esclavitud por otra. El que no viva en santidad cambia una esclavitud por otra. Santo Tomás consideraba a la sedición como pecado mortal, pero la resistencia justificada a la tiranía no constituía a su juicio sedición alguna, porque el poder está justificado únicamente en la medida en que sirve al bien común, respeta la verdad y los derechos humanos y la inalienables. Aquí tenemos este trabajo, la libertad solo se conseguirá con la desobediencia masiva de ejército remanente. Cuando el poder y la autoridad pierde toda legitimidad, ordenando la injusticia, lo justo y honesto es la desobediencia y lo contrario es contribuir al mal siendo su cómplice. Así que esto es lo que Bergoglio no entiende, ¿verdad? O lo entiende muy bien cuando dice que hay que obedecer a la ONU, y la ONU lo que está haciendo es oprimirnos a base de mentiras, a base de abusos, etcétera, etcétera. ¿Cómo tener cordura en este mundo enloquecido? Desobedeciendo lo injusto, viviendo en cristiano, teniendo las ideas claras de lo que está pasando, sabiendo quién es quién en todo esto. Sabiendo, por ejemplo, que científicos internacionales coinciden en que la crisis climática es una noticia falsa. Un total de 1609. 1609. Y seguro que son muchos más, científicos del mundo entero han firmado un manifiesto diciendo eso del cambio climático es una mentira, una gran mentira. De todo el mundo, declaración que descartaba la idea de una emergencia climática global. Pues esto es lo que hay que saber, tener las ideas claras de lo que está pasando. Y el gran problema es que la gran masa de la gente no se entera ni se quiere enterar. Con respecto a lo que pasa en la Iglesia Católica, lo mismo. Y al final todo el mundo cae en la falsa obediencia. Y eso es una cadena que si no se rompe no hay nada que hacer, nada. Dice una suscriptora, los obispos argentinos hicieron el trabajo sucio al usurpador. En 2017 pasó sin pena ni gloria esta enorme intrusión, ya que ni las formas cuidó, enviando a los obispos como lacayos a contestar las dubias que deberían haber sido contestadas por él mismo, que se hace llamar Papa, al menos para escenificar un respeto mínimo. Este fue un punto de inflexión que luego se acentuó con la muerte del verdadero Papa Benedicto, el Catejón. Ahora vivimos un tercer acto en este folletín del horror con el sínodo, que en realidad es un concilio encubierto. Aquí van a armarse de poder para echarnos haciendo imposible la vida dentro de la Iglesia. Lo del sínodo de la Amazonía fue el inicio. Está tomado regusto a martirizar a la Iglesia con el instrumento del sínodo de la sinodalidad. No nos podremos quedar si se aprueban puntos fundamentales que cambian el entendimiento acerca de la vida y la esencia del ser humano tal y como Dios los creó. Esto va a ser difícil, hay que ir discerniendo en cada momento qué es lo que hay que hacer, cómo hay que reaccionar. Verdaderamente nos lo van a poner en una confusión bastante grande, pero bueno, no adelantemos acontecimientos, iremos día a día con la ayuda del Señor. Dice, y me refiero a la eutanasia, aceptación de los grupos LGTB, aceptación a la Eucaristía de personas viviendo en concubinato, pecado mortal. Yo no me voy a quedar tranquila viendo esto, a ver qué hacemos. Creo que la exclusión será de facto provocada por ellos, y lo saben. Pero tendremos que marchar si cambian la forma de la consagración. Ahí ya sí que seguro que no habrá vuelta de hoja. De ahí que ya estén arreciando las críticas a los grupos carcas. Dios nos ampare porque estos... están los curas y la mayoría comatosos, no se enteran y no se quieren enterar, y obispos y cardenales pecando gravemente de papólatras, callados como perros mudos. Y como siempre me gusta decir, no hay peor papólatra que aquel que lo es de un falso papa. Ese es el colmo de los colmos. Conclusiones. Como para no volverse loco con este panorama en el que estamos, donde ya no hay más verdad ni realidad que asumir solo lo que quieran que asumas porque sí. Hemos visto cantidad de ejemplos que vemos constantemente de que nos quieren hacer ver como real lo que es irreal, bueno como lo que sabemos que es malo, así te lo quieren hacer ver, y que lo que vemos claramente, que son hechos, pues te lo quieren hacer interpretar de otra forma. Esto tenemos ejemplos constantemente de todo tipo, ¿verdad?
La cátedra de la verdad ha sido sustituida por la cátedra del engaño, del teatro y el constante fingimiento al servicio de la falsedad, la mentira y un sinfín de estrategias bergoglianas del maligno operando sin descanso, y muchos no se enteran ni se quieren enterar. El ser humano se ha quedado huérfano de defensas o defensores de la verdad y la racionalidad, de la cordura. El mundo se ha convertido en un auténtico manicomio. Esto es una realidad. Así es. Como ovejas sin pastor, decía el Señor con tristeza. Entonces, si estamos como ovejas sin pastor, ¿qué podemos esperar? ¿A quién podemos acudir, verdad? Bueno, pues para eso vino la Virgen en Umbe y en tantas otras mariofanías, para darnos orientación sobre la situación que íbamos a vivir, cómo teníamos que interpretarla. ¿Quién dará la vida por la verdad entre los que juraron darla? ¿Quién? Nos podemos preguntar, y es una pregunta que podemos hacer a muchos obispos y sacerdotes. ¿Quién está dispuesto a dar la vida por la verdad? Hasta ahora solo se apacientan a sí mismos, o eso parece, son cobardes, demasiado calculadores y mundanos, siempre justifican sus silencios, pero no se puede servir a dos señores, no se puede nadar y guardar la ropa. Tienen que ayudarnos para que no perdamos la cordura, que la cordura no es otra cosa que vivir en la verdad. Quien no vive en la verdad no puede vivir en la cordura, vive en una falsedad, vive en un autoengaño. Vive en el mejor de los casos en una esquizofrenia. No se puede vivir nada más que en la verdad para poder estar en la cordura de Cristo. En el Evangelio llamaron loco a nuestro Señor, porque es la verdad encarnada. Y el mundo, acostumbrado a vivir en la mentira, solamente puede llamar loco a lo que es verdadero, a la verdad. San Pablo se llamó a sí mismo loco, Festo lo llamó loco, lo hemos visto, lo hemos escuchado antes, ¿verdad? Y todo por decirle la verdad. En definitiva, solamente podemos vivir en la verdad y en la cordura, pues teniendo esa personalidad de verdadero discípulo de Cristo, sin importar el qué dirán ni lo que te puedan decir, ¿verdad? Guardando fielmente la palabra de Dios y cargando la cruz de cada día, nada más y nada menos. Eso es todo, estando en este mundo sin ser de este mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. De ti mismo das testimonio, pero no es verdadero. Doy testimonio de mí mismo y es verdadero. Yo sé de dónde vengo y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, pero yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Y también está escrito en vuestra ley que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Dónde está tu Padre? No me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Yo me voy, y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir, pues sois de abajo. Yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Quién eres tú? Quien desde el principio os he dicho que soy. Mucho tengo que decir y juzgar de vosotros, mas quien me envió es verdadero. Y lo que he oído de él, hablo al mundo. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que como el Padre me enseñó, hago lo que a él le agrada. Y si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Linaje de Abraham somos y
Nosotros jamás hemos sido esclavos. Entonces, como dices tú, seréis libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero queréis matarme porque no aceptáis mi palabra. Yo hablo lo que he visto junto al Padre, y vosotros hacéis según viste en vuestro padre. Si fuerais hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham. Pero ahora queréis matarme a mí, un hombre que os ha hablado la verdad, la cual oí de Dios. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Vuestro padre es el diablo. Él ha sido homicida desde el principio y se apartó de la verdad, porque no hay verdad en él. Y porque os digo la verdad, no me creéis. De cierto os digo que el que guarda mi palabra no verá la muerte jamás. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Abraham se regocijó de que vería mi día. Lo vio y se regocijó. ¿Y has visto tú, Abraham? De cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. No hay más. La locura está generalizada, está institucionalizada, porque está institucionalizado el engaño y la mentira en todos los ámbitos, empezando por la Iglesia, así que a partir de ahí, ¿qué más se puede esperar, verdad? Pues poco más. Solo la santidad es la que nos puede salvar en toda esta situación, y es a lo que tenemos que acudir al Señor, a pedirle esa santidad, esa personalidad, esa fidelidad. Aquí la batalla está por no perder la cordura y no perder de vista la verdad, la sana doctrina, que nos la quieren destilar, nos la quieren tergiversar. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Estamos como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Pero Jesús cumple su promesa de no os dejaré huérfanos. Juan 14:18. Y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su madre, la divina pastora, nuestra Madre y Señora, la Virgen pura y dolorosa en Umbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.